este caso, para hablar un poco sobre esta prueba y los resultados que nos permiten seguramente tangibilizar un poco eso, este es el listado como de tecnologías que se pueden como monitorear de forma automática. En este caso hicimos una prueba específica sobre un data center grande en on-premise y un data center y unos servicios de infraestructura en AWS. Pero pues digamos que es mucho más amplio lo que podemos hacer. ¿Qué se hizo? Básicamente tenemos acá un paralelo. Así que lo que hicimos fue coger conceptualmente dos aplicaciones. Obviamente acá los números están redondeados para que sea más fácil la explicación y también pues por tema de confidencialidad. Estamos hablando de en premise más de 30 máquinas físicas, más de 400 máquinas virtuales, en nube más de 5 zonas de disponibilidad, en múltiples regiones, más de 100 máquinas virtuales, ¿sí? Es una empresa colombiana y basado en el uso, básicamente es cómo se contemplaba el análisis de crecimiento. Entonces acá hay como dos perspectivas. En nube, todo lo que yo gaste de más cuesta, punto. O sea, y todos los meses me llega la factura y todos sufrimos de eso, ¿sí? En on-premise, a veces hablamos del concepto del costo hundido. Es que yo ya compré la máquina. Entonces, pues si ya la compré, pues ya está comprada. Esa plata ya es del pasado o es de un presupuesto anterior o como que, entre comillas, ya no importa porque ya pasó. De todas formas, eso tiene un mantenimiento anual y todo, pero el costo grande de pronto yo lo veo como que ya pasó. Pero entonces llega un punto donde hacemos un análisis un poco más profundo porque esto no es para resolver de forma temporal. O sea, no es decir, hoy voy a mirar qué pasa en los próximos 3 meses, lo arreglo y de pronto en 5 años vuelvo a mirar cómo estoy, sino que realmente empiezo a mirar es cómo lo proyecto a 3 años, por ejemplo. Entonces, con preguntas razonables. Obviamente va de la mano del negocio. ¿Tu negocio considera que va a crecer 15% anual en infraestructura los próximos 3 años, teniendo en cuenta cómo van evolucionando los negocios, que estoy consiguiendo nuevos clientes, que estoy creando nuevos modelos de negocio? ¿Sí o no? 15% razonable. En este caso la respuesta es razonable, 15%. Ok, entonces analizamos cómo era el tamaño de los hosts físicos que tienen y más o menos a precio no tan de lista, sino que realmente se entrega al mercado, ¿sí? A una organización, cuánto podía llegar a necesitarse, a costar. Entonces necesitan dos hosts más, 60 teras adicionales. En nube sí es pago a medida que voy usando, pero también tengo instancias reservadas. En este ejemplo de AWS, se hace la prueba, se coloca ARM, se coloca ARM, se conecta contra los APIs de VMware, se conecta contra los APIs, dos APIs de AWS particularmente. Uno es el API de management y el otro es el API de billing. ¿Para qué? Para que esto va a generar recomendaciones de ahorro en costos, pero no ahorro en costos a precio de lista. ¿Y el ejemplo cuál es? O sea, para ilustrar el concepto. Por ejemplo, si yo tengo una máquina Amazon cualquiera que vale, no sé, $1.000 mensuales, por poner cualquier número, ese puede ser el precio de lista, pero resulta que yo como empresa tengo un acuerdo especial con Amazon que me dice, no, para ti no vale 1.000, sino vale 700. ¿Por qué? Por el acuerdo corporativo que hice o en la negociación particular. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que es lo que él se conecta al billing mío, para que si me dice, oiga, hay que quitar una máquina virtual, por decir algo, pues el ahorro no son 1.000, sino son 700, porque es el precio que real tengo yo. Entonces, digamos que los números que me va a dar son mucho más específicos y concretos a mi realidad. Se conecta sobre el API de management, porque directamente él no afecta la producción para monitorear. Porque en el caso de Amazon y las demás nubes sucede igual, ellos ya tienen una forma de jalar la data de toda la infraestructura y pintármela, decir esto es lo que tú estás usando. Nosotros nos conectamos a esa API para poder jalar la data. 3 semanas ejecutándose, porque tiene que aprender, esto tiene algoritmos de inteligencia artificial y machine learning para entender el comportamiento de las aplicaciones para poder dar una recomendación. Descubre cómo se está ejecutando las cosas. ¿Sí? Que son aplicaciones de negocios, que tienen transacciones, que tienen servicios, que tienen clúster de Kubernetes, que tienen cosas que se ejecutan en VMware, que tienen cosas que se ejecutan en AWS. Paralelo a esto empieza a determinar problemas potenciales. Entonces, problemas como tengo hosts que están con riesgo crítico porque el tiempo de espera para entregar CPU a una de las máquinas que está encima de una máquina física, que está virtualizada encima de una máquina física, es alto. 3 segundos, 5 segundos, por ejemplo, cosas de ese estilo. Entonces me dice, si bien hay hosts que pueden estar más libres, hay otros que están con exceso de, de infraestructura. Por ejemplo, cuando llego a una asignación tengo una máquina de 32 procesadores, 32 cores, y puedo tener, no sé, 16, 8 máquinas virtuales encima, son 32 cores, ¿no? 8 máquinas encima y a cada uno le pongo 5 cores. Me da 40. Estoy poniendo más de lo que se puede. Pero como en la práctica
es poco probable que todas las máquinas estén al 100%, todos los CPUs todo el tiempo, puede llegar a funcionar. Pero llega un punto que uno dice por probabilidad creo que funciona, pero cuando uno ya mira la realidad, cómo se comportan las aplicaciones, puede que no funcione. Y esto es lo que por debajo no tengo cómo yo darme cuenta de forma razonable el tiempo de espera, por ejemplo, de entrega de CPU del sistema de virtualización a una máquina virtual. Por el otro lado, tengo el tema de AWS, por ejemplo, es más tema de ineficiencia porque tengo recursos más grandes, o máquinas más grandes, o discos con IOPS más caros, demasiados IOPS para lo que necesita. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una máquina, un disco que me dé 1000 IOPS, pero resulta que la aplicación necesita 100. Entonces llega un punto donde podría tener discos diferentes para que sea más eficiente. Él empieza a descubrir esto. Y un poco en el hilo conductor, como comentaba Armando. Luego entonces lo que dice es, bueno, ¿qué hacemos? Propone. Propone más de 2100 acciones, en este ejemplo. Propuso más de 2100 cosas que eliminan el riesgo. Como esto se conecta por debajo al sistema de virtualización, básicamente, literal, con solo hacer clic, él lo puede hacer por debajo, ¿sí? Incluso sin afectar la producción. Que manualmente tendré yo que sentarme a mirar, no sé, con un comité de control de cambios, cuáles cambios voy a empezar a probar y empezar a poner, no sé, fin de semana por fin de semana las acciones. Las acciones acá pueden ser accionables de forma automática. No todas las acciones se pueden hacer automáticas, es cierto, pero muchas de ellas o sea, dar más CPUs o mover la máquina de un host físico a otro, se pueden hacer de forma automática. Y en este caso particular, no todas las acciones son reducir y achicarse, porque hay cosas donde uno se da cuenta de, mira, tengo 50 acciones de aumento de recursos, tocaba agregar más de 120 gigas de memoria a ciertas máquinas virtuales para tener un buen desempeño. Tocaba, pero por otro lado, había unas acciones de reducción de recursos, liberar un tera de memoria en 680 acciones, porque tengo cientos de máquinas virtuales en este caso y la eliminación de no usar 780 virtual CPUs. ¿Por qué? Porque tengo sobreasignación de recursos. Luego tengo acciones que me liberan disco, más de 130 que reducen aproximadamente 3 teras y medio de disco. Piensen en un disco que está en SAN, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Al final, reduzco 800, o sea, como tengo que subir memoria en un lado y achicar en otro lado, pues uno tiene que hacer la suma total. Por un lado voy a reducir 880 gigas aproximados de memoria, ¿sí? Voy a liberar más de 780 virtual CPUs y voy a liberar más de 3.5 teras de storage en lo que son premios, que es un esquema de virtualización grande. En este caso, pues estamos hablando de más de 400 máquinas virtuales. Sin embargo, él consolida el uso de todo, ¿sí? Por eso el dejarlo a través del tiempo me permite ver cómo es el comportamiento. Desde el lado de nube me dice, oye, mira, hay más de 350 acciones que tiene como consecuencia un ahorro aproximado, de hecho es un poco más que esto, pero un ahorro aproximado de $25.000 mensuales, directo sobre la factura que estoy pagando. Esos son, mal contados, $300.000 al año. Y luego me dice el impacto de lo que esto me va a tener para las acciones propuestas. Uno, encontrar máquinas virtuales que de pronto no sabía que existen, y eso puede pasar, puede sonar raro, pero me dicen, es que yo sé qué inventario tengo, pero puede pasar incluso cosas que pasaron en consecuencia de pandemia o de rotación de personas, que sistemas que se dejan de usar, pero las máquinas virtuales quedan prendidas o quedan conectadas a un storage, o borran la máquina virtual, pero el storage queda reservado. Entonces hay ciertas cosas que hilarlo cuando tengo 400 máquinas virtuales, cuando tengo, o sea, cientos de aplicaciones, es muy difícil de poder ver. Entonces lo que me dice es, mira, puedes liberar, o sea, encontrar realmente lo que se está usando, asegurar el óptimo rendimiento de aplicaciones específicas, liberar host, resolver problemas de swapping, resolver problemas de asignación de CPU a el momento en que la necesiten las aplicaciones, liberar storage. Y lo más interesante, quizás el más de mayor impacto, es que con eso que les comentaba al principio de vamos a crecer 15% anual, pues resulta que ya estaba proyectado cuánto costaba crecer en toda la infraestructura de 15% anual. Nos dimos cuenta que reorganizando estas más de 400 máquinas virtuales entre todos los hosts que se tenían, se podía crecer 15% anual 3 años sin comprar infraestructura nueva. Y eso es un ahorro muy, muy potente. Ya vamos a hablar de ello. Por el otro lado, en el tema de nube, tenemos específicamente ahorros de un poco más de $300.000 por año, ¿sí? En la infraestructura actual. Obviamente, como tenemos una tendencia de crecimiento a usar cada vez más cosas de nube, esto tiende a volverse más potente, los ahorros dependiendo de la organización. En total, bottom line, lo que me da es ahorro 3 años, más de $2.6 millones. Empresa colombiana.
¿sí? Inversión a un año, $206.000. El retorno de la inversión, 3 meses tengo retorno de inversión sobre específicamente una inversión de este estilo.